Esto es una cápsula de aprendizaje sobre la ciudad después de la Primera Guerra Mundial, cuyas condiciones son precedentes de la ciudad moderna. Tras la Revolución Industrial, el siguiente gran cambio a la modernidad lo produce la Primera Guerra Mundial, que se da entre 1914 y 1919. Durante la guerra, evidentemente hubo paro de actividades productivas y después de la guerra estas actividades se reinician. Por lo tanto, la guerra evidentemente aceleró el desarrollo técnico de transporte, los trabajos metálicos, etc. Todo esto todas estas innovaciones servirían como innovación para la renovación urbana y arquitectónica de la modernidad. La renovación, esa reconstrucción, urbana ocurre en dos frentes. Por un lado en Europa y por otro lado en Estados Unidos. Es decir, los dos grandes elementos, los grandes lugares, digamos, participantes de la guerra. El primer sitio que explicamos, digamos, es Europa. Europa es el sitio donde ha ocurrido la guerra, por lo tanto, la renovación urbana implica la reconstrucción de las ciudades. La guerra ha ocurrido en Europa, las ciudades están devastadas y las ciudades han quedado destruidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los gobiernos progresistas, evidentemente, la mayoría de los gobiernos que surgen en Europa después de la Primera Gran Guerra son progresistas, como reacción al imperialismo causante de la guerra. Pues bien, los gobiernos progresistas pretenden una innovación a la hora de reconstruir la ciudad. Pero esa renovación va acompañada de una necesidad económica, necesidad de dar mucha vivienda o de reconstruir grandes trozos de ciudad. Por lo tanto, tiene que ser desde una posición barata. Por lo tanto, la innovación en esa regeneración urbana implica apostar por lo racional, pero no como un movimiento nuevo ni algo optimista, sino como algo humilde y prudente, ¿no? El purismo sin adornos, con valores geométricos muy puros, pero como digo, desde una posición de humildad y prudencia y económica. Bien, en este sentido, esta innovación, este purismo, está influido por el cubismo, ¿no? Como movimiento de vanguardia y evidentemente como por la Bauhaus, ¿no? La escuela de arquitectura que surge en Alemania y de la cual es director Walter Gropius, que pretende, que es una continuación, digamos, del Deutsche Wehrboom, que ya ocurría en Alemania antes de la guerra, y que pretende abandonar la división entre la técnica y el arte, es decir, plantear arquitecturas y ciudades desde la unión entre la técnica y el arte. Bien, por otro lado, esa ciudad, digamos, de la Bauhaus, lo que genera se generan desde dos tipologías, ¿no? La ciudad del movimiento moderno, el urbanismo del movimiento moderno o la reconstrucción de las ciudades desde esa escuela moderna de la Bauhaus se presenta desde dos tipologías. Por un lado están las Siedlung, las Siedlung o los Siedlungen en plural, que son una evolución de esas Siedlungen que veíamos como la ciudad-jardín, ¿no? En los suburbios aburguesados era la ciudad-jardín, pero que bajo el mismo modelo de viviendas unifamiliares en principio, se presenta en la ciudad obrera, digamos, ¿no? O sea, al final estamos hablando de la repetición de un modelo de vivienda y que se genera como viviendas en hilera y evidentemente estamos hablando de un conjunto urbano asociado a la vivienda obrera. Un conjunto urbano que tiene huertos, tiene campos de deporte, tiene iglesias, tiene escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Son como agrupaciones de viviendas en torno a centros urbanos, ¿no? En ese sentido, tenemos la Siedlunge, la Rommerstadt de Ernest May, por ejemplo, o, por ejemplo, la colonia Torten, ¿no? La Siedlung Torten de Walter Gropius, que como veis está planteada, digamos, desde la arquitectura purista, ¿no? Que ya empieza a ser la que definirá el estilo y las características del movimiento moderno. Ese mismo modelo urbano de colonia, de grandes viviendas en hileras, se puede reproducir en alturas, ¿no? Generando los primeros grandes bloques, pero que, como veis, mantiene todavía ese estilo purista del movimiento moderno, ¿no? Que estaba iniciando, ¿no?
Entonces, a la hora de regenerar las ciudades, lo que se estaba buscando es darle vivienda al mayor número de gente, por lo tanto, estos bloques empiezan a aparecer como en grandes lugares, arquitecturas masivas, ¿no? Arquitecturas de la acumulación, donde lo importante es meter, digamos, al mayor número de gente, ¿no? Y como veis, a la hora de ordenarlos en el espacio, hay una búsqueda, hay una intención de relacionar el espacio con la arquitectura, buscando las mejores situaciones de ventilación, iluminación, higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas que había generado la primera, la revolución industrial se intentan solucionar con esta especie de arquitecturas también del movimiento moderno que empiezan a ser higienistas, ¿no? Esto que son soluciones para los barrios obreros, evidentemente, después de la guerra, la mayoría de la población era población de clase menos adinerada, digamos, pero este modelo de colonia, este modelo de Siedlungen, acaba por imponerse también a los estilos, o sea, a los barrios burgueses de la periferia, ¿no? A los barrios de las clases acomodadas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este ejemplo que es la Siedlungen Waisenhof o la colonia Waisenhof de Mies van der Rohe, que es una especie de plan urbano para una exposición de vivienda que se organiza en Frankfurt y donde participan varios arquitectos, hay reconocidos, hay viviendas de Le Corbusier, viviendas de Mies, viviendas de Gropius, de Bruno Taut, etc. Y, como decía, este modelo de ciudad-jardín asociado a la vivienda moderna se copia también no solo en los elementos obreros, en los barrios obreros, sino también se copia en los barrios aburguesados. Bien, ese es uno de los modelos, el modelo del Siedlungen, ¿no? Que es como el modelo de viviendas en hilera, una detrás de otra, y digamos que en un conjunto urbano asociado a equipamiento, ¿no? Insisto, heredero de la Siedlungen de la ciudad jardín y herederos también de los modelos, digamos, de los primeros elementos de socialismo utópico, ¿no? Viviendas obreras asociadas a un lugar de trabajo, a una fábrica y con equipamiento y servicios sociales. El otro modelo que se da en Europa es el Hof. El Hof, si bien el modelo de Siedlungen tenía más que ver con el sentimiento obrero en el sentido de lugar de trabajo y de vivienda digna, el Hof que se da en la Viena Roja, la Viena donde ha subido, digamos, el socialismo, ¿no? La cuna del socialismo de la época, se opta por los Hof. Y los Hof son básicamente unas manzanas residenciales que están volcadas a grandes patios y en esos patios es donde están los equipamientos de ese barrio, digamos, los equipamientos, guardería o las salas cunas o los comercios o las farmacias, los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Es en ese patio donde es un gigantesco edificio, digamos, donde en ese patio se organiza todo el espacio público, todas las relaciones sociales. La idea es que mientras las Siedlungen se originan en la periferia, estos Hof estaban insertos en el tejido de la ciudad y eran un símbolo útil. Por lo tanto, mientras que las Siedlungen no tenían una estética o un diseño especialmente reivindicativo de nada, el diseño era muy importante en los Hof porque era una representación del socialismo, ¿vale? Que necesitaba representar la buena vida que se hacía en el socialismo. Bien, aquí el que estamos viendo en la imagen es el Karl Marx Hof, y como veis, en esta imagen, digamos, aquí en esta planta, es como donde se ve el tamaño del edificio, ¿no? Comparado con el resto de la ciudad, comparado con los otros bloques del resto de la ciudad, el tamaño gigantesco de este edificio de viviendas obreras, y es en este espacio central, en esta especie de patio gigantesco de comunidad, una gran plaza abierta donde se organizan, o sea, donde se sitúan los colegios, la biblioteca, el edificio de correo, guardería. Es una especie de micro barrio, micro ciudad, pero en torno a un conjunto de edificios que se agrupan con una forma cerrada. Bien, esta es la reconstrucción que se produce en Europa. Por otro lado, lo que tenemos es la ciudad de posguerra en Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, es el ganador
guerra. Por lo tanto, al ganar la guerra, empieza a ser un país en progreso, un país que tiene unos beneficios económicos altos y empieza lo que se conoce como los felices años 20, ¿no? Donde el movimiento, el modelo del Charleston, los Cotton Club, y todo ese tipo de situaciones de vida social en la calle, de vida cultural y de vida de bonanza económica que empezaría después de la Primera Guerra Mundial, a finales del 19, y que acabaría una década después con la crisis, con el crack del 29. Pero durante esa década, durante ese periodo de los 10 primeros años después de la Primera Guerra Mundial, toda esa técnica que se había utilizado para la guerra, se aplica a la regeneración urbana. Aparece el ascensor, que el primero ya había aparecido a mitad del siglo XIX, y aparece el ascensor como un elemento fundamental que, junto al método Bresner para la difusión del acero, permitió incrementar la altura de los edificios. Es decir, construir los edificios con acero permitía subir, digamos, la altura de los edificios de 20 plantas a 100 plantas. Por ejemplo, de las 20 plantas que se hacían los primeros rascacielos de Chicago en el siglo XIX, a las 100 que se empiezan a organizar a principios del siglo en Nueva York. Esto es importante porque son la aparición de este método de trabajo del acero el que te permite construir más altura, y el que te permite vivir, digamos, o habitar esas alturas es el ascensor, ¿no? Que te permite llegar. Bien, claro, todo eso va acompañado de sistemas de electricidad, de aire acondicionado, de las tuberías de correo, ¿no? De neumáticos que te permitirán comunicar una planta con otra, teléfonos y, por supuesto, también las máquinas expendedoras. Todo eso hace que el edificio se convierta en una especie de ciudad, es decir, que no haga falta salir del edificio para hacer la vida, ¿no? Eso y otra cosa importante es el hecho de subir arriba, ¿no? El hecho de llegar más alto implicaba que cuanto más se sube, más indeseable es lo que está abajo. Por lo tanto, el rascacielos se considera como una manera dentro de la ciudad de huir de la poca ciudad. Mientras más alto estoy, más contacto tengo con la naturaleza o con el poco aire limpio que quedaba en la ciudad, ¿no? En la ciudad contaminada, digamos, ¿no? Por lo tanto, en el rascacielos ocurría de todo. Era una ciudad en altura. Había combinaciones imprevisibles de actividades simultáneas y había todo tipo de aspiraciones, desde lo rústico, desde lo campesino, hasta lo palaciego, ¿no? Hasta la nobleza. Como vemos en esta imagen, que se ve que puede aparecer, que podemos ver en el libro de Delirium en Nueva York, de Rencolhard, aquí vemos la idea o el planteamiento del rascacielos es que fuera como una ciudad por bandejas, ¿no? O sea, como que en cada planta pudiera ocurrir una ciudad y entre ellas se relacionara. Es decir, en Nueva York, por ejemplo, y en Chicago, el rascacielos aparece como el modelo de crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad está creciendo mucho, crece hacia arriba. Para eso, claro, para eso es necesario generar eso combinado con la higiene, es difícil. Entonces es necesario generar unas leyes de zonificación, como la ley de 1916, la ley de zonificación, donde se obliga a hacer ciertos retranqueos de los edificios para permitir que el sol llegara a la calle. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que este sistema de retranqueos, al estar en un sistema económico capitalista donde lo importante es el rendimiento económico, el que compra un terreno en medio de Manhattan no quiere perder no quiere perder ni un metro de suelo. Por lo tanto, utiliza al máximo, al milímetro, esta ley de zonificación, y lo que es una ley para higienizar se convierte en un modelo de diseño. Es decir, al aprovechar el máximo, los edificios se diseñan con esta forma, ¿no? Entonces surgen ciertos elementos, ciertos catálogos de cómo aprovechar esta forma a la hora de diseñar. Y cuando nosotros vemos una imagen de Manhattan, realmente empezamos a ver la forma de esos edificios en base a esa ley de zonificación. Eso hay que entender, por tanto, que cuando
en la imagen de la ciudad, digamos, lo que genera al final son, a escala de peatón, digamos, a nivel de peatón, es una serie de edificios totalmente iguales, ¿no? Exactamente iguales, pero que son en los remates donde verdaderamente hay unas condiciones de diseño, ¿no? En esos remates que utiliza la ley de zonificación, se genera la identidad de los edificios. Es decir, da la sensación de que es una ciudad que no es amable a pie de peatón y que es muy icónica desde lejos, ¿no? Como veíamos en la imagen, vemos que desde lejos podemos ver una identificación de la ciudad, podemos ver el skyline de la ciudad, pero que cuando nosotros nos acercamos a escala de peatón, son todos los edificios exactamente iguales, ¿no? Eso prácticamente lo recoge Rencolja en una especie de fábula que escribe en el libro Delirio de Nueva York, en una especie de fábula llamada La ciudad del globo cautivo, donde expresa esta especie de Manhattan, de una trama urbana, de una retícula, de ciudad en Damero, donde en los remates de los edificios donde se personifica la ciudad. Pero esa personificación solo es visual, porque la ciudad que uno usa, la ciudad desde la calle, es totalmente homogénea e idéntica.